bien, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Nuevamente sean todos muy bienvenidos y gracias nuevamente a todos aquellos que hacen posible esta programación y también por este hermoso canto que cantamos recién, y a nuestro hermano Danilo que estuvo al inicio del programa, que hará luego la conclusión. A todos, muchas gracias y todos ustedes muy bienvenidos. Ustedes que nos siguieron hace días atrás en el seminario que hicimos, recordarán que imprimimos 500 manuales para el seminario. Muchísimos amigos de aquí, hermanos, vinieron a recoger su manual. Los 500 volaron en 10 días. Pero el dato interesante que quiero compartirles, porque esto es para dar gracias a Dios, es que hasta el día de ayer hubieron 1.118 descargas digitales del manual, de la aplicación de los celulares. Así que estamos muy, muy contentos y agradecidos al Señor. Y obviamente hubieron otros tantos de emails que nos enviaron de muchos lugares y del interior del país, que pudimos enviarles también el material. Así que gracias a Dios por eso, estamos muy contentos. Y también quiero agradecer al Ministerio de Educación Cristiana por preparar el evento que comienza el día de mañana a las 9 de la mañana. Todos ustedes de 4 a 12 años. Mañana comienza el encuentro infantil 2021, Valiente como un león. Este programa lo podrán ver y participar por la plataforma Zoom desde mañana lunes hasta el viernes a las 9 de la mañana. Ya hay muchísimos niños inscritos, todavía hoy pueden inscribirse. Si entran a Facebook, allí está el link para poder inscribirse, así que aprovechen. Es un programa muy bien hecho, estamos muy contentos por todo el trabajo que se ha hecho aquí en los días atrás para poder hacer este programa. Así que niños, mañana comienza a las 9 de la mañana. El otro anuncio que quiero darles es que este viernes a la noche, en nuestro estudio bíblico a las 8 de la noche, voy a enseñar el tema ¿qué hacer ante un duelo? Ya sea por la muerte de algún conocido, cómo podemos nosotros ser de consuelo, de fortaleza para esa familia o esas personas, y qué hacer si nosotros tenemos un ser querido, cercano, que muere. ¿Cómo nosotros, qué es lo que sucede, las etapas del duelo por las cuales uno pasa, y cómo recuperarnos y cómo seguir funcionando sin esa persona? Así que no se pierda este tema muy práctico que lastimosamente mucha gente no sabe cómo actuar y no sabe lo que se espera y no sabe cómo salir adelante después de un duelo. Así que este viernes vamos a estudiar este tema. ¿Qué hacer ante el duelo? Y el otro viernes, de paso, les digo que vamos a estudiar el tema ¿por qué se enfrían algunos cristianos? Muchos se han enfriado por la pandemia o le echan culpa a la pandemia. Es la excusa perfecta, créame. Y vamos a ver ese tema, pero eso es en 2 semanas. Pero este viernes vamos a ver cómo salir adelante de un duelo. Y el domingo que viene, a las 9:30 de la mañana, vamos a ver el tema ¿cuál es la actividad más elevada de nuestra alma? No se pierda el tema del domingo que viene, ¿sí? Muy bien, nuevamente vamos a orar, vamos a acercarnos al Señor en oración y pedir su ayuda, su enseñanza para el tema de ahora. Y quiero pedirle, si usted quiere sacarle más provecho a este tema, busque su Biblia porque vamos a ver un texto y vamos a analizarlo. Así que si usted quiere sacarle más provecho, tenga allí su Biblia abierta en el libro de San Mateo, primer libro del Nuevo Testamento. Oremos, pidamos la guía del Señor. Padre, te alabamos y te damos gracias por todo. Tú eres tan bueno, Señor, en medio de luchas, dificultades. Gracias porque estás vivo y porque podemos acercarnos a ti. Y ahora, Señor, pedirte que tú nos hables, que tú, Señor, toques nuestro corazón, corrigiendo lo que está mal, animándonos donde haya que animarnos, fortaleciéndonos, enseñándonos. Y que, Señor, tu palabra dé fruto, así como tú esperas, que encuentre en nosotros corazones tiernos, fértiles, para prestar oídos a tu voz, antes que a las voces de este mundo que quieren captar nuestra atención. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Jesús siempre condenó a los religiosos de su tiempo. Siempre. Jesús les decía, ustedes me honran con los labios, pero el corazón está lejos de mí. Se los dijo, por ejemplo, en Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9. Los religiosos de la época de Jesús hacían todas las actividades religiosas. Ofrendaban, oraban, hacían buenas obras, iban al templo, etc. Pero ¿por qué Jesús les dijo eso? Ustedes me honran de labios y el corazón está lejos. Hoy quiero hablarles de este tema. ¿Cómo debe ser la religión de un cristiano? ¿Cómo debe ser nuestra religión? ¿Cómo debe ser la religión de un cristiano? Y para esto quiero llevarlos al Evangelio de San Mateo, capítulo 6. Allí Jesús está hablando en el Sermón del Monte. Y este es el cuarto tema de esta serie del Sermón del Monte. El capítulo 6 de San Mateo. Y les advierto algo, este capítulo posiblemente es uno de los más incómodos de toda la Biblia. Créame, uno de los más incómodos, posiblemente doloroso y muy penetrante también. Porque Jesús aquí habla de un principio que debe regir nuestro cristianismo. ¿Cuál es el principio que debe regir nuestro cristianismo? Y eso lo encontramos aquí en Mateo 6, en el primer versículo. Y el resto de los versículos de este capítulo 6 son ejemplos de ese principio que debe regir la vida cristiana. Vamos a ver el principio que debe regir o gobernar nuestro cristianismo. ¿Cuál es? Está allí en San Mateo capítulo 6, versículo 1. Ese es el principio que nos debe regir y gobernar a nosotros. San Mateo 6, versículo 1. Y dice así: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Ese es el principio. Dice aquí que no hagamos nuestras obras de justicia delante de la gente para llamarles la atención. Ahora, algunos de ustedes, posiblemente algunos, porque somos muy olvidadizos, algunos recordarán que hace exactamente un mes atrás prediqué el tema ¿cuál es la influencia de un cristiano? También fue un tema aquí del Sermón del Monte basado en Mateo 5 del 13 al 16. ¿Recuerdan? Ese día yo traje aquí unos pedazos de carne y sal. ¿Recuerdan? Yo hablé cuál es la influencia de un cristiano y la influencia es que somos sal, diferente al mundo, y somos luz. Y ustedes recuerdan que vimos que allí Jesús dice en Mateo, en el capítulo anterior aquí en Mateo 6, en Mateo 5, 16, Jesús dice que nuestras buenas obras alumbren ante la gente. Y ahora en Mateo 6, 1, Jesús dice que no hagamos nuestras buenas obras de justicia para que la gente lo vea. Y esto es una contradicción de Jesús. ¿De qué está hablando? La clave se halla en que Jesús está enfatizando en cada parte dos pecados diferentes. En Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16, Jesús ataca el pecado de la cobardía de algunos cristianos, que tienen que ser diferentes, que tienen que ser sal, que no se tienen que amoldar al mundo. Y Jesús dice, muestren que son cristianos. Y aquí Jesús ataca el pecado del orgullo de algunos cristianos, que quieren hacer sus buenas obras para aparentar algo y ganar aplauso de la gente. A esos Jesús les dice, cuidado, que su cristianismo no sea para llamar la atención de los demás. Alguien tan lindo sobre esto escribió una vez que nosotros debemos mostrar nuestro cristianismo cuando estamos tentados a esconderlo y esconderlo cuando estamos tentados a mostrarlo. Linda frase, ¿no es cierto? Nuestras buenas obras tienen que ser públicas para que la luz alumbre, pero nuestras devociones religiosas, y ahora las vamos a ver, deben ser privadas, secretas, para no jactarnos de ellas. El principio que debe regir nuestras devociones está en Mateo 6:1.
no hagamos obras religiosas para llamar la atención de la gente, para recibir aplausos de la gente. Ese es el principio. Y Jesús va a hablar de 3 ejemplos de la vida cristiana que hay que poner en práctica este principio. Jesús, a partir ahora del verso 2 de Mateo 6, va a hablar de 3 actividades o prácticas religiosas cristianas y cómo debemos practicarlas para obedecer el principio de Mateo 6:1. Usted tiene su Biblia abierta en Mateo 6. ¿De qué habla los versículos 2 al 4? Mire usted, de las ofrendas. Primera actividad religiosa cristiana. ¿De qué hablan los versículos 5 al 14? De la oración, segunda actividad cristiana. ¿Y de qué hablan los versículos 16 al 18? Del ayuno, otra actividad cristiana. Recuerde el título del tema de hoy. ¿Cómo debe ser nuestro cristianismo? Y estas 3 prácticas cristianas, las ofrendas, las oraciones y el ayuno, están en casi todas las religiones del mundo, cristianas o paganas. ¿Sí? Y Jesús, le dije que este es un capítulo incómodo, ¿eh? Jesús da por sentado que sus discípulos ofrendan. Jesús da por sentado que sus discípulos oran y da por sentado que sus discípulos ayunan. ¿Cómo lo sabemos? Cuando leemos esto. ¿Qué dice Mateo 6, versículo 2? Dice allí, cuando ustedes den. Jesús no dice en el verso 2, si en algún momento das. No, Él da por sentado que sus hijos, usted y yo, damos. Sobre la oración, ¿qué dice el verso 5? Cuando oren. No dice si en algún momento oras. Jesús da por sentado que sus discípulos, sus hijos, usted y yo, oramos. ¿Y qué dice en el verso 16? Cuando ayunen. Jesús no dice si es que ayunan. Él da por sentado que sus discípulos e hijos ayunan. Sí, Jesús esperaba que todos los judíos y todos sus hijos den, oren y ayunen. Jesús da por hecho que sus hijos practican esto. ¿Escuchó bien? Jesús da por hecho que sus hijos practican esto. Totalmente. Que demos, que oremos y que ayunemos. Ahí sí se expresa nuestro deber hacia Dios, orar, hacia el prójimo, dar, y hacia uno mismo cuidándose, ayunar. Eso abarca todo nuestro cristianismo. ¿Se da cuenta? Y Jesús entonces nos da el principio en el versículo 1, que no debemos tener estas 3 prácticas, dar, orar y ayunar, para intentar mostrar a la gente y recibir aplausos de la gente. Y entonces a partir aquí del versículo 2, Jesús entonces va a empezar a hablarnos y a establecer un contraste, cómo es estas prácticas en la gente que quieren aparentar ser cristianos o religiosos, y cómo Él espera que nosotros pongamos en práctica cuando damos, cuando oramos y cuando ayunemos. No voy a hablar del ayuno porque es un tema un poco largo que no quiero tocar hoy, pero sí quiero darles unos principios sobre el dar y sobre el orar. Vamos a lo primero. Jesús dio el principio, Mateo 6:1. Cuando practiques tu cristianismo, no hagas o no intentes hacerte ver para que otros te aplaudan. Y entonces nos da 3 ejemplos de cómo debemos actuar cuando damos, cuando oramos y cuando ayunamos. Veamos lo que dice primero, Mateo 6, del 2 al 4, el ejemplo de las ofrendas. Miren qué interesante. Mateo 6, del 2 al 4, dice así, Mateo 6, del 2 al 4. Cuando des, no dice si alguna vez quieres dar. Cuando des, porque Jesús da por hecho que usted y yo somos generosos. Cuando des, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas y en las calles quieren que le rindan homenaje. Cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu Padre que te ve en secreto te recompense. Noten ustedes, nuestro Dios es generoso. Y claro que Él espera también que nosotros seamos dadores generosos.
Pero no basta con ser generosos. No. Recordarán cuando estudiamos Mateo capítulo 5 y también lo vemos en Mateo 6 y también en Mateo 7, que Jesús no solo ataca los actos o las malas acciones. Jesús va al corazón y mira las intenciones y los motivos por qué hacemos o no hacemos las cosas. ¿Se dio cuenta? Y acá es lo mismo en el asunto del dar. La pregunta del Señor para nosotros no es qué hace nuestra mano derecha, si escribimos un cheque, si damos efectivo, cuánto damos o damos con la tarjeta de débito. Jesús va al motivo. ¿Qué piensa nuestro corazón cuando damos con la mano derecha? Ahí va Jesús, al corazón. Sí, porque existen 3 posibilidades cuando nosotros damos. No hay más, solo 3. La primera, buscamos alabanza de los hombres, como Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, y como muchísima gente filantrópica hoy en día, y como muchos cristianos, y muchas iglesias que cuando dan algo, buscan las cámaras para que anuncien que dan. Segundo, cuando damos, la otra opción es, no decimos nada, pero en silencio, me doy una palmadita, diciendo, me digo a mí mismo, pero yo sí que soy generoso, mira, qué cheque que di, qué ofrenda que di, yo soy generoso. No lo decimos, pero nos damos una palmadita. Y tercero, queremos que Dios nos apruebe y con eso basta. Esa es la clave. Esa es la clave. El problema que en todo ser humano, desde el primer pecado de Adán y Eva, hay un ego muy grande adentro de nosotros y no lo tienen solo los argentinos, Es un problema del ser humano que nos encanta dar para que otros vean cómo damos. ¿Se da cuenta? Nos encanta la alabanza de la gente, nos encanta hacer algo bueno y que nos den muchos likes, nos encanta ayudar a diferentes organizaciones y que se publique en canales del gobierno o que se publique en medios sociales, nos encanta porque el ego es muy grande del ser humano. Ya Jesús lo dijo y el evangelista o el discípulo Juan en Juan 5:44 dijo, unos a otros se rinden gloria en esta tierra, pero nunca buscan la gloria de Dios. Claro, los seres humanos nos encanta recibir el reconocimiento humano y si nosotros ofrendamos esperando recibir el reconocimiento humano, echamos a perder la ofrenda. Punto. Echamos a perder la ofrenda. ¿Cuánta gente? Gobernantes, millonarios, incluso cristianos, incluso iglesias cristianas cuando dan o hacen una obra de bien, llaman a las cámaras. Llaman a los medios de comunicación para anunciar que están dando comida, medicina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la motivación para dar es incorrecta, porque dan por egocentrismo y no por el beneficio de Dios o del que recibe en primer lugar. Ahí está la clave. ¿Por qué? Porque buscan que el dar se transforme en una pieza de exhibición. ¿Para qué? Para recibir aplausos. Y ya en la época de Jesús esto sucedía. ¿Cuál es entonces el motivo o la manera correcta de dar? Jesús lo dice aquí en Mateo 6. En el verso 3 dice, cuando deja a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Ese es el estilo en el cual debemos nosotros usar para dar. Que cuando doy, ni siquiera esta mano debe enterarse. Jesús dice, cuando des con tu mano derecha, porque generalmente la mano derecha es la mano más ágil que tenemos o la más activa. Y Jesús dice que la izquierda no debe enterarse. Eso es como decir que cuando doy no debo contarle a otros que estoy dando. Tampoco debo contarle a mi mano izquierda. ¿Qué significa? Que no me lo debo contar a mí mismo, que ni siquiera debo estar consciente cuando doy. Claro, no estoy diciendo que usted no esté consciente cuando escribe un cheque, porque hay que estar consciente. O cuando da una ofrenda a alguien, o a algo, o a alguna situación. La idea es que no tengo que contar cuando doy, pero tampoco me lo debo contar a mí mismo. A mí mismo. Ahora, eso no tiene nada que ver
con que, por ejemplo, usted venga a ofrendar aquí a la iglesia y usted dé su número de identificación tributaria porque quiere que se le dé su comprobante legal de su recibo, de su donación. Eso no tiene nada que ver con eso. Aquí está hablando de esto, que debo olvidarme de mí y de buscar aplausos. De eso está hablando. Usted puede ofrendar y decir, yo lo ofrendé. Eso no es pecado. ¿Ok? Usted puede venir a ofrendar y decir, ese es mi nombre, mi número de identificación tributaria porque quiero mi recibo. Eso está bien, eso no es pecado. El pecado es, debo olvidarme de mí cuando doy y de buscar aplausos. No debo dar para buscar aplausos y ni siquiera yo me debo aplaudir a mí mismo. Esa es la idea. Al ofrendar, no debo buscar alabanza de los hombres, sino solo la aprobación de Dios y eso basta. No hay que mantener, escuche bien, anaqueles espirituales o registros contables de lo que uno da. Me debo liberar del yo cuando doy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el yo quiere recibir aplausos. Y después de enseñar esto sobre cómo hacer esta práctica correcta, basado en el principio del capítulo 6, verso 1 de Mateo, que no debo hacer algo para llamar la atención, Jesús va a hablar de otra práctica cristiana, que es la oración. Ya les dije algo sobre el dar. Y ahora Jesús va a hablar de la oración cristiana. ¿Y qué es lo que dice? Mateo 5, 5 y 6. Dice lo siguiente, la misma forma sobre el dar. Noten ustedes, Mateo 5, 5 y 6. Cuando oren, Jesús da por hecho que los cristianos oran. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas, en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea como oran. Les aseguro que ya obtuvieron su recompensa. Pero tú, dice Jesús, cuando tú te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Él te va a recompensar. Jesús aquí dice lo mismo que el dar. Jesús dice que no hay que ser como los hipócritas que oran para ser vistos y también para ganar la aprobación y el aplauso de la gente. Entonces la pregunta es, ¿cómo debe orar un cristiano? Aquí dice, pero tú, cuando ores, entra a tu cuarto y cierra la puerta para evitar molestias y encerrarnos con Dios y concentrarnos en Dios. Y ahí oremos a nuestro Padre que está en lo secreto. Ahora, muchos lamentablemente han tomado esto muy literal y se han ido a los extremos y creen que en un culto, en una célula bíblica, en una casa o en una reunión o antes de comer, no quieren orar en público porque dicen que aquí Jesús dice que no hay que orar en público. Jesús aquí no está hablando de orar en público, en un culto o en una reunión familiar o en una célula. De eso no habla aquí. Jesús aquí habla de la oración nuestra en privado. Por eso aquí dice, cuando tú ores. Para la oración pública, Jesús de eso va a hablar un poquito aquí más adelante. En el versículo 9, Jesús habla de la oración pública y Jesús habla del Padre nuestro. No dice Padre mío. Cuando yo estoy solo digo mío. Si estoy con la gente digo nuestro. Aquí Jesús no prohíbe orar en un culto ante la gente o en una reunión ante la gente. Jesús aquí habla de la oración privada, cuando tú ores. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Debemos orar por amor a Dios y no para ser aplaudidos o alabados, igual que cuando damos. Debemos orar por amor a Dios y no para ser alabados. ¿Sí? Y lastimosamente, hay un peligro en la oración y en su práctica de muchos cristianos. El que tiene oídos para oír, oiga. Lastimosamente hay un peligro. El peligro es en interesarme en la forma, en la cantidad de tiempo o lugar más que el acto de orar. ¿Escuchó bien? ¿Escuchó bien? Es como llevar, sí, hay gente cristiana
que se interesa más en la cantidad de tiempo que ora que en la oración. Eso es como llevar una cuenta del rosario. 3 Ave María, 4 Gloria y 5 Padre Nuestro. Cuentan cuánto tiempo están orando. No. Hay cristianos que le dan tanta importancia a dedicar tantos minutos a orar que pierden el sentido de la oración. Claro, hay que dedicar tiempo a orar, no estoy diciendo que no, pero si a mí me preocupa más la cantidad de tiempo que estoy orando, entonces ¿para qué oro? Porque no es lo más importante la cantidad de tiempo. Y el lugar, como los musulmanes, que oran 5 veces al día y estén donde estén, en un estadio, en un centro comercial, en la calle, se paran en ese horario porque son 5 veces al día que hay que pararse y orar. No pueden, si están en la calle, no pueden ir a su casa, aunque les queda una cuadra. Donde están tienen que pararse, porque el lugar es más importante. La cantidad de tiempo es más importante. Y en nosotros no debe ser así. Ese es el gran peligro. Muchos cristianos son igual. Acuden a Dios en un tiempo específico del día y a menudo se incomodan si alguien los interrumpe porque se perdieron ese tiempo para orar porque no hay otro tiempo en el día. Eso está falso. Eso es religión falsa. Falsa. El otro problema es pensar que cuando oro Dios está confinado a un lugar y que Dios no me puede oír en el baño, debajo de un árbol, en la calle. En la época de Jesús, así fue también. Claro, hay lugares donde sentimos a Dios más cerca que otros. Claro, no estoy diciendo que no. En un templo podemos sentir a Dios más cerca quizás que orando en la calle. No estoy diciendo que no. Pero el problema es pensar que Dios no me va a escuchar en cierto lugar. Usted puede leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, verso 1, Pedro y Juan dice que subieron al templo a orar a las 3 de la tarde. Esa era la hora de la oración. Los judíos estaban incorrectos si iban a las 2 o a las 4. Las 3 de la tarde era la hora de la oración. Y muchos cristianos hoy en día piensan también de esa manera. Claro, los rabinos enseñaron eso, muchos cristianos lo adoptan también, muchos cristianos creen que para que Dios escuche mejor hay que ir a cierto lugar o cierto horario. Y esta pandemia ha reflejado esa idea en mucha gente. Claro, que mucha gente cree que hay que ir a un templo a orar, que no pueden orar en su casa. Yo ya se los enseñé, ¿eh? El primer templo evangélico o cristiano fue por el año 300 a.C. Después de Cristo. Los primeros 3 siglos, la época de los apóstoles que escribió el Nuevo Testamento, no habían templos como estos. Se congregaban en casas. El texto de Hebreos 10:25, no dejen de congregarse, se refiere a reuniones caseras, no en templos, porque no habían templos. ¿Qué quiero decir? Que Dios... Ahora, no estoy diciendo que con eso no queremos intentar abrir el templo. Claro que lo vamos a hacer. Lo que estoy diciendo es que no podemos limitar a Dios a ciertos lugares. ¿Por qué? Porque toda la tierra le pertenece a Dios. Cuando Salomón dedicó el templo en Jerusalén, dijo, nada te puede contener. Este templo que yo fabriqué, tampoco. Y Jesús dice, entra en tu cuarto y ores. Y muchos lo toman tan literal que no pueden orar a Dios estando en un carro o en una calle. Y entra a tu cuarto. Yo puedo entrar al cuarto en privado a orar, aunque voy manejando, ¿sabía? O aunque estoy en un lugar donde hay mucha gente, en un centro comercial. ¿Qué quiere decir? Que entro a mi cuarto, eso quiere decir que voy a estar en comunión con Dios, aunque haya gente alrededor, aunque yo esté con ojos abiertos, estoy concentrado en Dios. Eso es entrar en mi cuarto. Estoy allí concentrado en Dios, me estoy dirigiendo a Dios. Usted puede estar haciendo una tarea y está en su cuarto interiormente, aunque esté en una oficina. Usted está concentrado en Dios quizás. Eso es entrar en el cuarto. Y entramos a hablar con el Padre, con confianza como la que tiene un niño, porque necesitamos esa fe infantil de que Dios es un buen Padre, y de eso les voy a hablar el domingo que viene. Es un buen Padre que está en el cielo, que está más interesado en bendecirnos de lo que estamos usted y yo esperando ser bendecidos. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios.
Este es un capítulo tan rico, habría tanto para decir. Pero quiero ir a la última pregunta. ¿Qué recompensa nos dará Dios? Porque Él dijo allí en Mateo 6:1, no hagamos nuestras obras religiosas, dar, orar y ayunar para ser vista ante la gente. De esa manera recibiremos una recompensa si obedecemos. Aquí también el Señor dice lo mismo en estas tres prácticas, Mateo 6:4, Mateo 6:6 y Mateo 6:18, hablando del dar, de orar y de ayunar. Que si lo hacemos como Dios nos pide, sin querer llamar la atención, Él nos va a recompensar. ¿Qué es la recompensa? ¿Cuál es la recompensa? ¿A qué tipo de recompensa se refiere Dios? Primero, no está hablando de recompensas materiales, porque lo que primero se nos viene a la mente, ¡pen! ¡Dinero! ¡Pastuki! Como dice mi hijito. No, de eso no. Jesús aquí no está hablando de dinero. No era la prosperidad material lo que Jesús le prometió a sus seguidores, recuerden. Al contrario, les prometió persecución, sufrimiento, problemas, tribulaciones, pruebas. La recompensa más elevada, ¿sabe cuál es? La recompensa más elevada, Dios no la da al que la busca. ¿Sí? Si uno da para que Dios a uno le dé, se perderá de lo mejor. ¿Se dio cuenta? Claro, que si damos, Dios nos va a dar, porque es una ley bíblica, y yo ya eso he predicado. Pero le damos a Dios por amor, oramos por amor, ayunamos por amor, ofrendamos por amor. Las personas que siempre hacen las cosas esperando recompensa piensan que Dios es un contador y así lo tratan a Dios. Yo le doy tanto, me tiene que dar tanto y empiezan a hacer cuentas con Dios. No, esa no es la manera de relacionarnos con Dios. Debe ser una relación de amor y no decir a Dios, ay Dios, yo hice todo tan bien que ahora reclamo mi recompensa. No. Esto es por gracia. Es por gracia. ¿A qué recompensa se refiere Jesús cuando nosotros damos, oramos y ayunamos como Él nos pide? Primero, es la propia satisfacción la que experimentamos en el corazón internamente, porque cuando obedecemos a Cristo se dio cuenta que tenemos una satisfacción interna que supera todo. Se dio cuenta que si nosotros hacemos las cosas correctas en un trabajo y nos despiden, aunque nos despidan y es doloroso, hay una satisfacción interna. Si nosotros hacemos las cosas bien en la vida y aunque nos persigan y nos lleven a la cárcel por hacer lo correcto, aún allí habrá una satisfacción en el corazón por haber hecho lo que Dios nos pidió. Y no hay dinero en el mundo que recompense eso. Es algo interno. Y segundo, la recompensa más grande, ver a Dios en la eternidad. Ver a Dios en la eternidad. Si hemos intentado caminar con Él, dar como Él nos pide y orar como hemos visto hoy, la recompensa más grande será verle. Y el principio para eso es lo que dice aquí Mateo 6:1. Cuídense de hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. No lo hacemos para llamar la atención. Lo más importante en esta vida es siempre estamos en la presencia de Dios. No necesitamos andar llamando la atención a la gente de nuestras buenas obras. Siempre estamos en su presencia. Usted puede orar en secreto, Dios lo ve. Usted puede dar, aunque dé su número tributario, eso no es problema. Usted puede dar, pero sin escribirlo en las redes sociales o en los medios de comunicación para que digan, ay, qué gran hombre filántropo, que dador a las buenas causas. No, Dios lo ve. Por eso recuerde en todo lugar, siempre estoy en la presencia de Dios. Aunque la gente no vea mis buenas obras, aunque la gente no vea lo que doy, aunque la gente no vea cuando oro en secreto, siempre estoy en la presencia de Dios. Y Él, al final, es el que nos va a recompensar. El motivo de nuestras prácticas cristianas no es recibir aplauso de la gente, es recibir la aprobación divina. Y eso debe ser suficiente para nosotros. No se pierda el tema del próximo domingo. Vamos a seguir hablando de esto. Jesús dijo en Mateo 6:1 que no hagamos nuestras obras de justicia delante de la gente para llamar la atención y recibir aplausos.
Recuerde, Dios siempre me ve, aunque la gente no nos vea. Oremos. Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque aunque es incómodo como este capítulo, tiene tanta luz y al final lo leemos y es tan agradable, Señor, encontrar allí tus perlas y tus enseñanzas. Gracias por enseñarnos cómo debe ser la religión de un cristiano. No para llamar la atención y para ser vistos y buscar aplausos y engrandecer nuestro ego, nuestro yo, sino que la aprobación tuya debe ser suficiente para sentirnos satisfechos y recibir tus recompensas. Te alabamos y bendecimos. Corrígenos donde hemos actuado mal. Perdónanos cuando hemos actuado mal y ayúdanos a agradarte a ti. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por todo. Toda la honra y toda la gloria sean para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga ricamente.